Bienvenidos al Noticiero del Senado, como siempre, actualizándolos con la información legislativa. Las decisiones políticas y sociales del Senado hechos noticia. Estos son nuestros titulares. Vigente Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Congreso de ese país lo ratificó. Se archivó proyecto que buscaba reformar ley de aborto. Promotores dijeron que buscarán abolirlo a través de un referendo. En el Senado, aprobado el presupuesto de 2012. Funcionamiento y pago de intereses suman el 75% de los gastos. En las regiones, Santander pide para vías, Boyacá se opone a privatización de energía y los mineros de Ubaté ser legalizados. La carranga se tomó los pasillos del Congreso. El gobierno de los Estados Unidos aprobó el Tratado de Libre Comercio que suscribieron los gobiernos de Washington y Bogotá. 5 años después de haberse firmado el Tratado de Libre Comercio entre los gobiernos del presidente Álvaro Uribe y George Bush, el Congreso de Estados Unidos lo ratificó. Ya lo había aprobado el Parlamento colombiano en su debido momento, pero en Washington los serios cuestionamientos a los problemas de derechos humanos habían frustrado la iniciativa. Finalmente, hoy es una realidad y el presidente Barack Obama le dio el visto bueno. El TLC comenzará a operar en un año, luego de ajustar el tratado a realidades políticas, económicas y jurídicas de cada país. Según los entendidos, cerca de 500 productos nacionales se verán beneficiados con el tratado. Sin embargo, los nubarrones de competitividad que se ciernen sobre los beneficios ponen de manifiesto una pregunta. ¿Está Colombia realmente preparada para implementar los alcances del acuerdo en igualdad de condiciones? El primer escollo a superar en el inmediato futuro, para citar un ejemplo, es el de la infraestructura vial. Esta es una realidad práctica. En este sector poco o nada se hizo en los últimos años. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es una realidad y el país tendrá, incluido el Congreso de la República, que afinar la partitura económica y comercial, no solo con Washington, sino con la Unión Europea y otros países con quienes se asumieron compromisos bilaterales. Colombia deberá comenzar a ponerse a tono con el tratado comercial firmado con Estados Unidos en el año 2005, tras superar el debate más difícil que debía afrontar en la Cámara de Representantes del país del norte. ¿Es importante el TLC? Eso en la práctica, ¿qué significa? Pérdidas industriales inmensas, pérdidas agrarias descomunales, más desempleo, más pobreza, más concentración de la riqueza, más desnacionalización de la economía. El TLC es muy importante para abrir mercados para los productos colombianos, es decir, para que cosas que se hacen en Colombia las puedan comprar en los Estados Unidos y así generar más empleo en nuestro país, más inversión y más desarrollo. ¿A quién beneficia el TLC? A Estados Unidos, sin duda. Un TLC consiste en que las transnacionales norteamericanas definen cuáles son sus intereses en América y la Casa Blanca, el gobierno norteamericano, les convierte en tratados esos intereses. Ahora, ¿colombianos quiénes ganan? Pues los pocos colombianos que logren vincularse de alguna manera con los intereses de las transnacionales, pues algo les toca. En el libre comercio, un buen tratado es un gana-gana. La industria nacional. Desindustrialización. Yo decía hace un momento, el libre comercio empezó en Colombia en 1990, llevamos 20 años. Y si usted mira qué ha sucedido, la economía nacional se ha desindustrializado, o sea, que se va a agravar la pérdida industrial. Aprovechando las oportunidades que abre el tratado, en Colombia se deben generar más empleos y de mejor calidad en sectores en los que nuestros productos pueden llegar a los consumidores de los Estados Unidos, que constituyen hoy uno de los mercados más grandes del mundo. El sector agrícola. Pérdidas inmensas, o sea, ya vimos desaparecer en el libre comercio el trigo, la cebada, casi todo el maíz, pérdidas grandes en grano. Los estudios gringos, los propios estudios gringos dicen que vienen pérdidas inmensas nuevamente en maíz, en arroz, en producción de carne de res, de pollo, de cerdo, en productos lácteos vienen pérdidas enormes. Luego va a haber una paliza. Hay una responsabilidad que tiene el ministro Juan Camilo Restrepo de garantizar que cada subsector en la producción agropecuaria genere su competitividad. ¿Generará más empleo? Pues el gobierno da cifras, pero no las puede demostrar. No es cierto.
que me muestren un sector de la economía que vaya a aumentar sus exportaciones a Estados Unidos en el corto plazo, y no es verdad. El tratado debe incrementar en cerca de 6% las exportaciones, debe hacer crecer un 1% en nuestra economía, debe jalonar más de 100.000 empleos directos, más de 250.000 empleos agregados. ¿Crecerá la economía? No tiene por qué. Y menos cuando Estados Unidos viene revaluando el peso colombiano. Aquí hay una cosa que hay que señalar. Entre el TLC de hoy y el del 2006, nuestra competitividad se ha perdido en 20% por la vía de la revaluación de la moneda. El TLC tiene que hacer crecer la economía. Si nosotros pensamos en el gran mercado de Estados Unidos y hacemos buenos productos, esos productos los van a comprar allá. Los van a comprar personas que tienen capacidad adquisitiva. Luego de más de 100 horas de debate, la Comisión Primera del Senado hundió el acto legislativo que pretendía reformar el aborto, que en 3 casos es permitido por la legislación colombiana. Carlos Siguita, con la historia. Con una votación de 9 a favor y 7 en contra, la iniciativa del Partido Conservador que penalizaba el aborto en Colombia en todas sus formas quedó archivada. No podíamos dar ese paso atrás, porque con eso no se impedía un solo aborto, sino que se mandaba a las mujeres a los sitios clandestinos a que se practiquen abortos ilegales que aumentan la mortalidad materna. Los más felices con la decisión, los senadores liberales quienes desde un principio se opusieron al proyecto de reforma constitucional. Estamos muy satisfechos, hemos defendido los derechos de las mujeres en este país, hemos mantenido un criterio de sociedad moderna. Para el senador Roy Barreras, uno de los ponentes que pidió el archivo de la iniciativa, quienes la defendían estaban errados en sus tesis. Hay quienes piensan que las células son personas y que por esa razón podía meterse a la cárcel a una mujer que se viera obligada a interrumpir el embarazo, pero pues hoy las mayorías nos acompañaron en la tesis de defender los derechos de la mujer. La iniciativa pretendía prohibir totalmente el aborto, aun en los casos en que la madre hubiese sido violada, el feto presentara malformaciones o las vías de la madre o del feto estuviesen en peligro. Con barras atestadas de opositores a la reforma y quienes estaban a favor de la misma, la Comisión Primera debatió abiertamente el proyecto que, no obstante, en el momento de la votación, varios senadores alegaron falta de garantías. El senador Manuel Enrique Rosero, uno de los principales defensores del proyecto de acto legislativo, dijo que la iniciativa fue votada de manera irreglamentaria. Me siento atropellado por parte del presidente de la Comisión Primera del Senado, el doctor Luis Fernando Velasco. No obstante que él sabe que los ponentes y más aún yo como coordinador de ponente había pedido el uso de la palabra en la sesión pasada, me fue negada. Yo creo que él estaba un poco ofuscado porque la tesis que él defendía no ganó y yo entiendo que la próxima semana muy seguramente él reconocerá todas las garantías que le dimos. Los conservadores quienes promovieron el proyecto dijeron no salir derrotados y anunciaron un referendo popular como plan B. No me siento derrotado y vamos a tratar de que el Congreso apruebe una ley para que sea preguntado al pueblo colombiano y no a 5 magistrados, que es lo que debe regir en Colombia. El referendo con apoyo popular para revivir la iniciativa será presentado en el primer semestre del próximo año. Otro tema que concitó la atención del Senado esta semana fue el presupuesto general de la Nación. La Cámara Alta dio vía libre al presupuesto presentado por el Gobierno Central. El 55%, cerca de 90 billones de pesos, irán al funcionamiento del Estado. El presupuesto general de la Nación es de 165.3 billones de pesos, de los cuales 89.7 billones corresponden a gastos de funcionamiento, 38.8 billones al pago del servicio de la deuda y 36.8 billones para inversión. Buen gobierno, con estas 2 palabras resumió el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, la aprobación de esta iniciativa. Unos senadores estuvieron de acuerdo con lo aprobado. Este trabajo que se hizo en la Comisión de Presupuestos fue significativo, fue importante. La inversión llega a 36 billones de pesos. Hicieron unos recortes en materia del servicio de la deuda para apropiar mayores recursos a despachos de ministerios que en una u otra forma necesitan más recursos para inversión. El presupuesto general fue generoso, se metió 8 billones de pesos en el Ministerio de Transporte, medio billón para acción social, se metieron 500.000 millones de pesos para el arreglo de las vías terciarias. Creer en el presidente Santos de que las cosas las va a hacer bien y que se está buscando precisamente combatir la pobreza. Otros no tanto. Hay unos temas fundamentales en los cuales el presupuesto se ve bien reflejado, pero también hay otros en donde se van a necesitar mucho más recursos para el presupuesto del año siguiente. Otros, al igual que los del Polo Democrático, votaron de forma negativa al proyecto.
pero comenzamos a ponerle conejo al Plan Nacional de Desarrollo. No, casi siempre lo voto negativo. ¿Y por qué? Porque no me gusta la forma de su trámite, la forma apresurada, todo bien hecho por parte de las comisiones. Con la aprobación del presupuesto por 165.3 billones de pesos, el crecimiento es de 9.5%, comparado con el de 2011, que fue de 151 billones. Fueron muchas las voces que cuestionaron el presupuesto presentado por la Administración Central. Algunos senadores manifestaron sus reparos frente a la distribución de partidas regionales. Una cosa es, el senador santandereano Honorio Galvis no firmó la ponencia como forma de protesta porque se le hizo conejo a su departamento. Lo hicieron, hay un paquete chileno especialmente en transportes y en agricultura. Para este año el señor ministro dejó solo 31.000 millones de pesos. En fin, nos amarraron conejo. Los santandereanos no estamos conformes. Para el senador del Atlántico, José Fernando Herrera, el presupuesto quedó por debajo de las necesidades de la región Caribe. También me siento inconforme con la asignación que se le dio a Colombia Humanitaria, porque es la entidad encargada de acometer todas las grandes obras que vienen. Sin embargo, el senador Sami Mereg destacó que la inversión en Risaralda creció 180.000 millones de pesos. El conejo se lo habían hecho al departamento, eran los años anteriores, mucha tranquilidad y muchas posibilidades de generar los proyectos que están necesitándose en las regiones. Desde los debates de las comisiones económicas, la percepción general fue que el presupuesto de la nación no reflejaba lo consignado en el Plan Nacional de Desarrollo para las regiones. La coyuntura del proyecto que busca reformar a la justicia abrió paso para que en el presupuesto general de la Nación el sector judicial cuente con un significativo aumento presupuestal para así corregir la congestión en los despachos judiciales y la impunidad. La rama judicial en general tendrá en el 2012 1.4 billones y la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal tendrán 1.8 billones de pesos. Estamos buscando que en la reforma a la justicia quede establecida una fórmula en virtud de la cual se les dé el dinero actual más el IPC más un porcentaje del 2%. Adicionalmente se creará un fondo anual con 200.000 millones que tendrá vigencia por 5 años para descongestionar y modernizar la justicia. Hoy, lo que va a hacer el Congreso de la República es más o menos concederle a la rama para la Administración de Justicia un 3% del presupuesto general de la Nación. Con la nueva inyección de recursos se busca que la justicia opere en todos los rincones de Colombia. Hay que dotar por lo menos del juez promiscuo municipal a 150 municipios. El gobierno en cabeza del ministro de Justicia celebró el aumento presupuestal y dijo que espera que el aparato judicial sea más ágil y expedito. A propósito del presupuesto general de la Nación, senadores de la Comisión Sexta fueron a Bucaramanga y criticaron el recorte en inversión y la precaria infraestructura vial del departamento de Santander. Santander tendrá 29 billones de presupuesto en el próximo trienio, sin embargo en el 2012 solo recibirá 1.2 billones y en esa dinámica continuará hasta el 2014. Si le cumpliéramos a Santander todos los siguientes 4 años, llegaríamos casi a 5 billones. Quiere decir que le estamos cumpliendo apenas en la sexta parte. Para los senadores de la Comisión Sexta, la principal deficiencia que hoy tiene Santander es su débil infraestructura vial. Vamos a generar una infraestructura que le va a generar un desarrollo a la dinámica de la economía, un desarrollo integral al país. Para mejorar la red vial santanderiana, el gobierno ya tiene la solución. Buscar plata. Yo ya tengo proyectos estructurados por más de 6 billones de pesos. En educación, la cifra de analfabetismo es cercana al 21%, siendo las zonas rurales de Santander las de mayor deserción escolar. Ese analfabetismo hoy es un síntoma de falta de oportunidades. La ministra de Educación dijo que el analfabetismo será combatido a partir del próximo año con educación gratis. Habrá gratuidad total del grado 0 al grado 11. Esa es una extraordinaria noticia para todos los padres de familia de Colombia. La cobertura de internet y telefonía también será ampliada en los 87 municipios de Santander a través de la autopista tecnológica. Empezamos con 200 municipios, vamos en 325 y esperamos que con una licitación que tenemos abierta seleccionemos un socio. Los pronunciamientos se dieron en Bucaramanga luego de una sesión descentralizada de la Comisión Sexta del Senado. Si por Santander critican la falta de inversión del gobierno nacional en su departamento, los boyacenses se oponen a la privatización de la empresa de energía de su región. Así lo manifestaron en el Foro Departamental Prodefensa de la EPSA, donde señalaron enfáticamente que de no ser oídas sus pretensiones, irían a las vías de hecho. Son todos los boyacenses los que por todos los medios manifiestan que no aceptan la venta de la empresa de energía de Boyacá.
Los boyacenses están dispuestos a dar la pelea en torno a la no venta o privatización de la EPSA. Una movilización para el 14 de octubre donde estamos invitando a todos nuestros parlamentarios boyacenses, a toda la ciudadanía, a los entes de control. Si es necesario, las calles del departamento de Boyacá y las calles nacionales serán tomadas por los boyacenses para impedir la venta de la empresa de energía de Boyacá. El patrimonio de la empresa se aproxima a 1.200.000 millones de pesos. Sus deudas oscilan en los 200.000 millones, con activos aproximados en los 900.000 millones de pesos. La empresa se está entregando por 480.000 millones y de los 500.000 millones restantes nadie da razón. Es un obsequio de parte del Ministerio de Hacienda al sector privado fundamentalmente porque es mentira que la van a poder adquirir cooperativas o fondos de trabajadores. Nosotros como pobres somos los más afectados. Por lo pronto se adelantará el respectivo debate de control político en la plenaria del Senado en los próximos días. Al sector de la minería se le denomina hoy en Colombia la locomotora, que impulsa el desarrollo nacional. Sin embargo, pequeños mineros como los de Ubaté piden al gobierno central ser tenidos en cuenta. Más de 5.000 familias a nivel nacional se verían afectadas por cierre de minas. Señor gobierno, haga el favor y se dé cuenta, voltee la vista al verdadero minero que verdaderamente lleva 15, 20 o 30 años y que lo quieren sacar y no se justifica. Mineros tradicionales que fueron reconocidos por la ley 685 de 2001 piden ahora no ser tratados como ilegales. Si nos quitan la mina, ¿qué vamos a ponernos a hacer? El deber del Estado es legalizarlos y es lo que legalizarlos porque están las disposiciones legales para hacerlo, pero no se ha hecho. La problemática de los mineros tradicionales debe ser atendida por el Estado debido a que se podría degenerar en un problema de orden público. El problema que hoy tiene en este momento el país es que la minería ilegal, sobre todo del oro, los señores que llegan con 3 y 4 retroexcavadoras a depredar el ecosistema y que además están al servicio de grupos irregulares que están financiando las BACRIN, los grupos paramilitares, pues desafortunadamente están generando un problema de orden público. Se creará una comisión de mineros para presentar al gobierno propuestas concretas que sean incluidas en el nuevo Código Minero y de esta forma tener garantías en el ejercicio de sus labores diarias. Cambiemos de tema. Todo parece indicar que el gobierno nacional decidió retirar la propuesta del ministro de Defensa de incluir en la reforma a la justicia el fuero militar. Con esta decisión el gobierno pretende neutralizar las críticas que le hicieron a esa iniciativa varios sectores de opinión. Para los senadores se debe garantizar una justicia penal militar efectiva, objetiva e imparcial que les brinde a los miembros de la fuerza pública un régimen jurídico penal especial sin privilegios ni preferencias. No queremos proteger a los que cometen crímenes atroces, pero sí a los que en el medio del combate se ven encartados judicialmente y ahora tienen dudas sobre si disparan o no al enemigo. Allí no podemos proteger a falsos positivos, no podemos proteger a quienes han cometido delitos de lesa humanidad, delitos de ferocidad y de barbarie, escudándose en que son militares. Para evitar que las cortes marciales o los tribunales militares se parcialicen en ciertos casos en defensa de esos hombres, se plantea una solución alterna. Personas que tengan un conocimiento preciso de los derechos humanos, personas que sepan discernir muy bien cuando una conducta de un militar es competencia de la justicia penal militar y cuando de la justicia ordinaria. Aunque el gobierno anunció retirar el fuero militar del proyecto de reforma a la justicia, el artículo 11 se mantiene dentro de la iniciativa. Es que es un error decir que se va a retirar. Fue aprobada por la Comisión Primera y no se puede retirar. Eso está en la reforma a la justicia. Vamos a seguir insistiendo en eso. Quedó, pero el gobierno ha pedido que se retire. A mí me parece que el tema hay que debatirse, pero no en la reforma. Los senadores coincidieron en que se debe proteger a los militares, pero garantizando una justicia penal militar sin impunidad. Un repaso por la situación de la fuerza pública y sus derechos hizo la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Asistió el viceministro de Defensa. Los senadores expresaron su inconformidad respecto al bienestar social de los miembros de la fuerza pública en temas como la educación y atención médica. Se quejan los oficiales, los suboficiales, los soldados. El viceministro de Defensa manifestó que desde el gobierno se está trabajando por los soldados y policías. Y estamos fortaleciendo a través de una ley que aprobó el Congreso de la República todo el tema de rehabilitación integral. Sin embargo, los legisladores se mostraron preocupados por la inseguridad jurídica que afecta hoy a las Fuerzas Armadas. Cómo se le han violado los derechos humanos a muchos miembros de las fuerzas militares en términos de debido proceso. El gobierno reiteró su lucha y compromiso en pro de los derechos de la fuerza pública. Quiero dejar absolutamente claro, indolencia ninguna. El debate continuará el próximo 1 de noviembre y buscará retomar la discusión sobre el fuero militar, la dignificación y reivindicación de los militares y los beneficios para los caídos en combate y sus familias.
Vamos con los temas sociales. Un debate de control político en el Senado puso en evidencia que el gobierno no está cumpliendo con las necesidades que demanda el sector productivo. Para los legisladores, la entidad no ha querido aceptar el déficit en formación técnica, tecnológica y profesional, mientras que la sobreoferta de estudiantes de pregrado aumenta. Lo hace con muy poca transparencia y en un lenguaje que es muy difícil enterarse exactamente qué es lo que hace, qué tan bien lo hace y qué tan productivamente lo hace. En el tema de la educación superior, técnica y tecnológica, que es donde están los empleos y donde el déficit es el mayor. La cobertura es un tema que preocupa a los legisladores, pues a la fecha, más de 3 millones de estudiantes se están quedando fuera del sistema. Lo que queremos es que se busque también una forma de que haya una especie de nivel intermedio que permita que esos jóvenes entren o al SENA o a otra institución a fortalecerse en una formación para el empleo. En el Senado no todo son normas, leyes y debates, también hay tiempo para la cultura y dejar un mensaje de nacionalidad. La música carranguera se tomó los pasillos del Congreso. Y dice así. La encargada de abrir el homenaje fue la senadora Alexandra Moreno Piraquive, autora del proyecto Agenda Cultural del Congreso, quien no dejó pasar el momento para rendir un sentido homenaje al maestro Jorge Velosa. Pero este patrimonio ancestral que inicia en los años 70 con Velosa y un grupo de amigos también se ha delegado en las generaciones presentes. Vamos a buscar el lobo para que saque la chiva. Los fulanos, Juancho el Jornalero, los embejucados, los del pueblo y la patrulla carranguera fueron los protagonistas en el escenario de las leyes de Colombia. Más adelante lo harán en otro lugar, alegrando la vida de miles de colombianos. Y para despedirnos, les recordamos que el Noticiero del Senado tiene cuenta oficial en Twitter. Los invitamos a seguirnos en @noticierosenado y a vernos en nuestra página web www.senado.gov.co. Los esperamos la próxima semana con más información legislativa. Gracias por su atención. Hasta entonces.